Santiago Cunio estuvo en Rosario presentando su nuevo libro y brindó una nota donde pidió que se active el juicio político a Milei y salir de la república decadente para ir hacia la confederación. No hay más camino que trabajar para que este gobierno caiga a través del juicio político, que el Congreso se despierte, que el gobierno termine, porque esto es en sí mismo un gobierno de ocupación literalmente. Trabajan para organismos como la masonería y su tráfico de influencias y trabajan para garantizar un statu quo donde la política no pueda revertir este proceso. La única salida es la reforma de la Constitución y salir de la República hacia el organismo confederal. Es un momento combativo. Es tiempo de lucha, batalla y victoria. No hay un gobierno democrático, no hay un término de oficialismo y oposición, hay un gobierno de ocupación y una resistencia nacional. Así que los términos son esos, son de batalla. Muchas veces se puede ver a una población que aún sostiene algunos términos como esperanza, como bancarse el latigazo, como si en algún momento esto se revirtiera. ¿Vos ves algún cambio real en la sociedad en torno a esto? Pese a que el alimento no alcanza. Esta es la París ocupada por los nazis. El que diga que tiene alguna esperanza es un colaboracionista. Lo que hay que hacer es resistir hasta que se vayan. No hay más camino que trabajar para que este gobierno caiga a través del juicio político, que el Congreso se despierte, que el gobierno termine y que restablezcamos la democracia a través de una elección lo más inmediatamente posible, porque esto es en sí mismo un gobierno de ocupación literalmente. La han venido a destruir las bases y los cimientos de la patria, el Estado en su conjunto ideal, destrozando la propia Constitución mitrista y liberal de 1853. Vienen a destruir las bases del propio escenario liberal que ellos crearon después de la traición de Urquiza en la batalla de Caseros. Esto es el completar el daño definitivo a la destrucción de la Confederación Argentina, que es lo que nosotros proponemos, volver a la Confederación Argentina. Ya que estamos en una etapa de destrucción absoluta, nosotros queremos volver a la fundación absoluta, y la fundación de la patria es confederal, y ahí debemos volver, porque el final del liberalismo es la confederación. ¿Crees que la justicia va a ponerle un freno a todo esto, al tema de cómo se están vulnerando derechos? ¿Confías en la justicia? Lo que vos llamás justicia es el Poder Judicial. El Poder Judicial se autodefine a sí mismo como familia judicial, con lo cual tienen una rémora monárquica y es, dentro del sistema republicano de la Constitución mitrista de 1853, el máximo poder del Estado. O sea, la Argentina republicana la conduce la Corte Suprema, que es el último recurso de sustitución de la cadena presidencial y es el órgano dentro del modelo republicano de los tres poderes que puede disponer de tu libertad y de tus bienes, con lo cual tiene mucho más poder que el legislativo y el ejecutivo, y encima son vitalicios en el cargo y no pagan impuestos, con lo cual lo primero que hay que destruir en la Argentina es el Poder Judicial. El Poder Judicial debe dejar de ser un poder del Estado para ser un servicio público, que es un concepto absolutamente distinto. El servicio público de justicia es un acuerdo, un pacto social a través del cual se dirimen las diferencias o los conflictos sociales desde lo personal, lo empresarial o lo estatal. Eso debe ser un servicio de justicia. Quienes brindan el servicio de justicia no pueden ser una clase en sí misma distinto al resto de la sociedad. La Corte Suprema, en términos confederales, es rotativa e integrada por las provincias, con lo cual los jueces de la Corte los pondría cada provincia en el turno que le toca componerla. De esa manera se federaliza el órgano de la Corte Suprema, no hay vitalicios, no hay excepciones, no hay privilegios, son un servicio público. Con lo cual se termina esto de que la justicia interpreta las leyes. Porque hay un tema de fondo, y es que en este momento tenemos 4 miembros de una Corte republicana, de la cual 2 aceptaron su cargo por decreto de Macri, y después el Congreso corrigió semejante bestialidad, pero ya habían aceptado el cargo, con lo cual están inhibidos moralmente para ejercerlo, porque quienes interpretan las leyes violaron una ley para aceptar el cargo. Pero lo siguen ejerciendo. Pero lo siguen ejerciendo. De los otros 2, mejor ni hablar, porque uno era abogado del Grupo Clarín, y el otro sabemos que quiso ser presidente, siempre intentando en el 2001 que un golpe de Estado lo llevara hacia la Casa de Gobierno. El último antecedente de una Corte Suprema que casi se hace del poder,
fue en términos del 17 de octubre. A pocas horas del 17 de octubre estuvieron a punto de nombrar al presidente de la Corte Suprema presidente para que no se produjera el 17 de octubre. Y cuando el presidente de la Corte caminaba hacia la Casa de Gobierno, el pueblo ya estaba en la calle. Siempre hubo un conflicto entre el poder popular, la democracia política y la justicia, que es un órgano conservador de los privilegios anglosajones. Trabajan para organismos como la masonería y su tráfico de influencias, y trabajan para garantizar un statu quo donde la política no pueda revertir este proceso. La única salida es la reforma de la Constitución y salir de la República hacia el organismo confederal. La confederación no es algo nuevo, la confederación es el ADN de la Argentina. Nacimos confederados y fuimos violados por un sistema liberal y republicano después de que el traidor de Urquiza derrotara al restaurador Juan Manuel de Rosas con la batalla de Caseros, con un ejército de mercenarios portugueses pagados por Entre Ríos. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es volver un día antes de la batalla de Caseros. Ahora nos vamos un poquito, ahí hablando también del status quo, a la interna del peronismo, a quién va a ser el próximo líder o una líder del partido. ¿Cómo lo ves estas internas? ¿Cuál es tu visión en torno a esto? Apoyo fervientemente a Ricardo Quintela, que es un gobernador peronista que está haciendo patria y que se ha opuesto a este saqueo que está en marcha en la Argentina. Ha reformado la Constitución, que es lo que nosotros queremos para el país. Ha impedido el aumento de tarifas y servicios públicos y transporte en su provincia a partir del ejercicio del poder de la provincia. Ha emitido los chachos como moneda de sustento de la circulación y actividad económica de su provincia, que no ha sustituido el peso, sino que es un suplemento salarial. Porque uno de los dos conceptos falaces que se dicen de La Rioja, uno que está en quiebra la provincia y otra es que los chachos iban a reemplazar el peso. Ninguna de las dos cosas es cierta. El Estado Nacional le debe 300 millones de dólares a la provincia de La Rioja y La Rioja tiene deudas inferiores a lo que el Estado Nacional le debe de coparticipación. Y por el otro lado, el chacho es un suplemento salarial del 50% del salario en pesos. O sea que cuando vos vas a cobrar, cobrás el 100% en pesos de tu salario y 50% más que te da el Estado riojano en chachos. Y el Estado te acepta pagar los impuestos con los chachos riojanos. Con lo cual, lo que ha hecho Quintela es sostener el movimiento económico, el consumo y la accesibilidad del pueblo riojano para poder comer y sostenerse en un momento en que en la Argentina, en Rosario y en todas las ciudades del país, los pueblos pasan hambre. Bueno, en La Rioja el gobernador usa el poder del ejercicio del Ejecutivo Provincial para defender a su pueblo, con lo cual no hay duda de que Quintela ha hecho los deberes mucho mejor que Cristina, porque Cristina finalmente ha sido complaciente con el Fondo Monetario, con los buitres, con el Pentágono y su política exterior, recibiendo una generala de 5 estrellas en su despacho que venía a ordenarnos una base que finalmente Milei decide que va a conceder. Con lo cual Cristina ha tenido posibilidades y ha hecho ampliaciones de derechos a lo largo de su gestión, pero se olvidó de reformar la Constitución y todo lo que vos hacés por ley se deroga por ley. Con lo cual, Macri derogó las primeras conquistas de Cristina y ahora Milei las termina de liquidar. Cristina debería haber aprendido la lección que cuando uno gobierna, la única manera de hacer sustentable los derechos es reformando la Constitución y haciendo ley con rango constitucional los derechos adquiridos. Hoy todo lo gestionado por Cristina se desvanece con un decreto que hace 9 meses está vigente porque la Corte Suprema no lo deroga, dejando que corra. Con lo cual Cristina debería tener la humildad de reconocer que Quintela lo ha hecho mejor. Ha entendido que si no se reformaba la Constitución de La Rioja, era imposible defender a La Rioja. Bueno, frente a eso, creo que la mejor síntesis, si tuviera que existir la unidad, sería Quintela presidente y Cristina vice. Porque ya que fue vice de Alberto Fernández, ¿no?, que no merecía ni siquiera haber sido... ¿Axel no entra en ninguna fórmula? Axel tiene que gobernar la provincia de Buenos Aires y yo creo que hace muy bien cuando dice yo tengo que gobernar. Yo lo felicito en eso, porque se lo pedí muchas veces en público y en privado y finalmente cuando él dijo en el acto del 17 de octubre en el kilómetro cero, yo tengo que gobernar, creo que entendió que él no puede de ninguna manera estar en una interna partidaria, porque la demanda de los bonaerenses hoy es de tal magnitud que si él se distrae de la gestión, muy probablemente el año que viene esté arriesgando una derrota en la provincia de Buenos Aires a pesar de las condiciones nacionales. Con lo cual yo creo que a Axel hay que dejarlo tranquilo, hay que dejar que gobierne.
su campaña es su gestión, o sea que si tiene aspiraciones presidenciales lo mejor que puede hacer es gobernar la provincia de Buenos Aires y dejarlo de joder. Hay que dejar de hablar de él y dejarlo que él solo hable cuando crea él que es oportuno que tiene que hablar. Axel tiene que gobernar, él lo dijo, lo asumió, lo reconoció, dejemos que lo haga, ayudémoslo si se puede, pero no lo molestemos. O sea, lo que no se puede es decirle traidor o Judas, ¿no? Lo que hay que hacer es que gobierne, dejémoslo en paz y que haga lo que él sabe. Después nos vemos dentro de un tiempo, si es que llegamos de manera normal de acá al tránsito de la próxima elección presidencial. Yo creo que no va a pasar, que la crisis se va a imponer y tiene razón Kicillof en correrse de un escenario electoral que parece lejano y absurdo si lo querés charlar hoy a la mañana. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa, ¡viva la Federación! Y don Juan Manuel de Rosas.